Así que vamos a continuar con nuestra serie de Juan, del Evangelio de Juan. Ha sido padrísimo ver cómo después de ser tan confrontados con Santiago, ahora estamos tomando como una pausa para meditar en cuál es el verdadero significado del Evangelio. Nos estamos tomando una pausa no de predicar, sino de lo que tenemos, del ajetreo de día a día, en nuestros trabajos, en nuestra vida del día a día. Estamos tomando una pausa para poder meditar y comprender la belleza del Evangelio. Acompáñame a leer capítulo 2 del libro de Juan, de este Evangelio. Vamos a estudiar del versículo 13 al 25. Y dice así: la Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén, y en el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa ¿de qué? De comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron. ¿En qué? En la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Versículo 23, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se fiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Es interesante cómo estamos viendo toda esta presentación de Jesucristo, el Mesías. Juan, lejos de ser como los otros evangelios sinópticos que van fieles a la cronología, Juan tiene otra perspectiva, tiene otro propósito en su libro, y es poner todas estas evidencias que apuntan a que Jesucristo es el Mesías, nuestro Salvador. Amén. Y entonces vemos que el orden no es lo más relevante, sino las cosas que fungen como testigos, que dan evidencia de que Jesús es el Mesías. La predicación anterior pudimos ver la primera señal de Jesucristo ya en su ministerio empezado, iniciado, y fue ¿qué? La transformación de agua en vino. ¿Recuerdas? No es sorprendente que la primera señal que haga Jesús es una transformación, sea un cambio profundo de toda la esencia, que convierta algo en algo completamente nuevo. Esa es la esencia de nuestro Señor. El cómo Él, a través de esta señal, empieza a hacer eco, empieza a apuntar a lo que Él haría más adelante en nuestras vidas. Ese cambio profundo, dice la palabra que Él nos ha pasado de muerte a vida. Y no solamente nos ha pasado a vida, ¿qué decía? ¿Transformó el agua en cualquier vino o en el mejor de los vinos? La palabra dice que nos ha dado vida y vida en abundancia. Pero primero vimos esa transformación y ahora nos vamos a enfocar en lo que acabamos de leer. Vemos cómo el Señor Jesús, con toda la autoridad del cielo, Hijo de Dios, Dios mismo con esa autoridad, ¿sabes qué hace Jesús? Purifica el templo. Él purifica el templo. ¿Y por qué era necesario que lo purificara? Bueno, quiero que veamos algo curioso. No sé si les ha pasado, perdón adolescentes si los quemo en esta mañana, pero a ver, vamos a pensar un momento. ¿Has entrado a la habitación de un adolescente cuando está impecable? No es cierto. Cuando está todo oscuro,
las ventanas cerradas, entras y de repente es como otra área de la casa. Es como si entráramos en una caverna, ¿no? Y de repente vas caminando y vas pisando y hasta un amigo olvidado se queja de que lo pisaste entre tantas cosas que estaban ahí. ¿Y qué hay del olor de esa habitación? Riquísimo. ¿Verdad que estamos familiarizados con esa escena? A lo mejor tú eres ese adolescente, a lo mejor tú tienes ese adolescente en casa, o a lo mejor no es necesario ser adolescente y tu casa se ve de esa manera. Pero ¿qué es lo que pasa? La persona que está en ese lugar tiende a normalizar esa situación. Tú le preguntas, oye, ¿cómo puedes vivir aquí? Y tú dices, ¿cómo? ¿Qué hay de malo? Oye, ¿no te das cuenta cómo huele? Pues huele bien, ¿no? Porque necesitas estar desde afuera, desde otra perspectiva, cuando ya has normalizado lo que no está bien en tu vida. Y es necesario que veamos y entendamos que aquí no se está tratando solamente de la vida, de tu vida y mi vida, sino que el Señor Jesús nos va a revelar un aspecto acerca de la adoración y dónde se tiene que adorar, acerca del templo. Y más adelante vamos a profundizar, pero spoiler en el título: Jesús, el verdadero templo. Jesús es el verdadero templo. Y lo que vamos a aprender el día de hoy es que nosotros tenemos que creer y adorar a Jesús, quien con poder y autoridad resucitó para salvarnos, transformarnos y purificarnos para sí mismo. Te voy a repetir la idea central: cree y adora a Jesús, quien con poder y autoridad resucitó para salvarnos, transformarnos y purificarnos. ¿Para quién? Para sí mismo. Entrando en el primer punto, acompáñame en estos primeros versículos. El primer punto es: deja que Jesús limpie tu vida como su templo santo. Versículo 13 dice: la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró, ¿qué fue lo que se encontró? Quiero que te vayas imaginando la escena, porque la palabra nos muestra que Jesús era un judío fiel. No era la primera vez que iba al templo. Estaba por celebrarse esta fiesta de la Pascua, y la palabra misma del Antiguo Testamento nos dice que era una obligación específica para los varones ir cada año a celebrar esta fiesta. Jesús ya había ido, ya conocía la dinámica, pero algo resalta ahora que ya está Jesús con este inicio de su ministerio. Él encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y es sorprendente cómo no olvidemos que cada evangelio tiene detalles que tenemos que desenterrar, como si fuéramos paleontólogos. Y aquí, hablando de este testimonio que testifica que Jesús es Dios, nos habla de algo tan importante como lo es la Pascua. No sé si estás familiarizado, pero la Pascua es esta fiesta de liberación, la cual Dios instituyó que fuera celebrada para que recordaran que fueron liberados en el éxodo de la tierra de Egipto. Literal, la palabra Pascua significa Pesaj, o sea, es Pesaj y significa pasar por alto. ¿Recuerdas cómo en esa plaga, cuando el ángel de la muerte iba pasando, cuando veía la sangre del cordero sacrificado en esos dinteles y en el marco de la puerta, qué pasaba con el ángel? Saltaba a esa casa, y entonces el unigénito no moría. Eso era algo que también estaba apuntando al Mesías, al sacrificio supremo en la cruz. Pero fíjate cómo estos detalles empiezan a salir. ¿Por qué empezamos con el tema de la Pascua? ¿Recuerdas qué es lo que dice Juan 1:29? Dice, al día siguiente Juan el Bautista, a Jesús que venía hacia él. ¿Y qué fue lo que dijo? Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que está antes de mí, porque era primero que yo. Es importante que entendamos que Jesucristo es el Cordero Pascual. Y esta es otra señal, algo que atestigua
esta fidelidad del pacto de Dios para con nosotros. Vemos que Jesús, como el Cordero, también fue apartado, fue examinado, porque en la Pascua tenías que tener a este Cordero en una observación. Tenían que analizar si realmente cumplía los requisitos, las cualidades para poder ser sacrificado para la expiación de pecados. Jesús cumplió a la perfección eso. Cuando entra en Jerusalén y por 4 días está en Jerusalén y es revisado por Herodes, por Pilato, por los sacerdotes, y no hayan culpa en él, el Cordero limpio y puro, listo para ser sacrificado por ti y por mí y por toda la humanidad en cuanto al pecado. Tenemos que ver cómo la Pascua, este recordatorio de la liberación, hace eco en una circunstancia. El templo, ¿qué era? ¿No era acaso el lugar de reunión donde venían a adorar a Dios, porque el templo representa Dios con nosotros, la presencia de Dios en la tierra? Pero ¿qué fue lo que se encontró Jesús? Se encontró con un templo contaminado. ¿Qué crees que fue esta contaminación? Bueno, cuando se refiere la palabra al templo, la palabra griega hace alusión al atrio de los gentiles. No estamos hablando del lugar santísimo, del lugar santo. Estamos hablando de los patios, que son enormes, donde dicen los comentaristas que había alrededor de 250,000 personas que venían de todos lados. ¿Te imaginas? ¿Has ido en diciembre al centro de Querétaro cuando está el show de las luces y vas caminando así? No sé, algo así me imagino, con tanta multitud en el atrio de los gentiles. Pero, oh sorpresa, el lugar donde estaba destinado para tu adoración, bueno, de los judíos, la adoración de los judíos hacia Dios, se había convertido en un mercado. Se había convertido en un lugar de beneficio para la corrupción. Se había distorsionado el diseño, el propósito del templo. Dice la palabra que había cambistas, cambiaban monedas extranjeras. Recuerden que venía gente de todos lados para poder pagar el impuesto al templo, que vemos en Éxodo, cómo nos ayuda a describirlo. Y vemos a Jesús, que muchas personas distorsionan este pasaje y dicen que Jesús pecó en este momento porque casi golpeó personas y los odió en ese momento. La palabra no nos dice eso. La palabra nos habla de un temor santo, de una ira santa, de un celo por la santidad de su Padre, por ver lo que se estaba profanando, por ver el cambio del uso correcto para llegar y adorar, y que se había llenado de corrupción. Dice la palabra que Jesús actúa de una forma no violenta, no por impulso, como tal vez tú y yo. Imagínate que en tu patio de repente se pone alguien y pone un puesto ahí no sé, de pambazos, y ni siquiera te pide permiso. Tú vas a decir: me guarda uno, señora. ¿Qué harías? Primero estarías como: ¿qué está pasando? ¿En qué momento mi terreno, mi jardín o mi banqueta fue utilizada para esto? Este no es el uso. Ahora imagínate a Jesucristo, santo, con este celo del que habla el Salmo 69:9. El celo por tu casa me consumirá. Imagínate ver a Jesús llegar para adorar en el templo, para adorar a su Padre, y encontrarse con esto en los atrios. Jesús no cometió un arrebato de violencia contra la gente. De hecho, dice que Él hizo un látigo con las cuerdas. No es como que aventó una piedra y los espantó. Él se tomó el tiempo para esta disciplina, para poner orden. ¿Y sabes qué es lo más triste? Como hace rato te mencionaba, ese cuarto del adolescente. No sé si te has dado cuenta, pero sutilmente el pecado se va infiltrando en nuestras vidas, aún en el contexto de la cultura de iglesia. Es triste, no lo digo a manera de juicio, pero es triste que muchas veces las canciones cristianas ya nada más es buscar qué armonía, qué melodía pega más para poder ser un hit de música cristiana, ¿no?
Cuando empezamos a ver la adoración a nuestro Dios eterno y santo como algo de beneficio personal, estamos permitiendo que estos mercaderes se vayan infiltrando en nuestras vidas. Cuando todo lo que tiene que ser enfocado en tu vida para adorar al Padre en santidad empieza a compartir terreno con estos mercaderes, llámese pecado, llámese orgullo, llámese ensimismamiento, afanes de la vida, tú empiezas a compartir un espacio que ya fue comprado por la sangre de Cristo, porque tú y yo somos ese templo ahora en Cristo Jesús, amén. Empiezas a hacer las paces, empiezas a tener convenios con estos mercaderes. ¿Qué está desplazando en tu vida el día de hoy una genuina adoración? De verdad, estaban todos cantando, estábamos adorando y se me quebraba la garganta porque digo, Señor, qué lindo suena la alabanza de tu pueblo. Pero te quiero preguntar, ¿estás adorando o solamente estás cantando? ¿Estás contento porque te gusta venir a la iglesia con estas personas? ¿O realmente tu canto, la musicalidad que sale de ti viene del agradecimiento de haber entendido la profundidad de tu pecado, la cual fue redimida en Jesucristo? Si tú estás intentando ofrecer adoración desde otros altares para otros beneficios, ese no es el sacrificio agradable para el Padre. Y Jesús, con una santidad perfecta y plena, Él dice, no hagan de la casa de mi Padre una casa de mercado. Y esta frase es impactante. ¿Por qué? Porque empezamos a ver este patrón donde cada vez que Jesús afirma ser el Hijo de Dios, empieza toda la oposición con los judíos. Es interesante cómo Juan, cuando usa la palabra judíos, no se está refiriendo a los israelitas, se refiere en todo momento a los enemigos de Jesús. No estamos hablando de toda la nacionalidad, sino específicamente del grupo que estaba en contra de Jesús. ¿Te imaginas? Imagínate para una mente judía que alguien diga, hey, y está hablando del templo, esta es la casa de mi Padre. O sea, soy el Hijo de Dios. O sea, soy Dios. Fíjate el impacto de estas palabras. Cuando los discípulos se dan cuenta de esta acción, de cómo Jesús pone orden, limpia, reordena, organiza todo para que sea como debe de ser. Y entonces sus discípulos recuerdan este pasaje en Salmos, el celo por tu casa me consumirá. Y ellos entienden que este es el Cordero de Dios. Entienden, estamos siguiendo no a un rabí, no a un maestro, estamos siguiendo al Hijo de Dios, al Mesías, aquel que va a rescatar y redimir todas las cosas. Si estamos diciendo que Jesús es el Hijo del dueño de la casa, el templo, entonces Jesús también es dueño del templo, amén. Y si estamos diciendo, fíjate lo que dice 1 Corintios 6 al 19, dice, o no saben, habla el apóstol Pablo, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, a quien han recibido, ¿de quién? De Dios, y que no son de ustedes mismos. ¿Cuánta verdad hay en este pasaje? Que no estamos hablando solamente de una transformación del agua a vino. Ya estamos hablando de una situación tan hermosa que es, o no saben que su cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo, es templo, casa del Espíritu Santo. No sé si estás comprendiendo lo que significa esto. Los discípulos caminaron con Jesús, pero tú y yo tenemos a Dios morando en nosotros. No estamos nunca más solos. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es quien nos habita, quien mora en nosotros, quien tiene la capacidad para que tú y yo dejemos atrás el pecado.
quien tiene la capacidad para librarnos, darnos esa libertad, esa esperanza eterna, darnos la victoria sobre el pecado. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa con ese patio en mi corazón? Donde hay estos mercaderes, llámese indiferencia. Es que no me gusta cantar, no me gusta adorar. Tal vez no has entendido que tu pecado te tenía como destino el infierno de las llamas, un castigo eterno. Amados, no sé tú, no sé yo soy muy penoso. Pareciera que no, pero de verdad que sí soy. Y yo veo personas que se hincan y adoran y a mí me da pena, como, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Sabes qué? He caído de rodillas. ¿Por qué? Porque entiendo que no se trata de mí. Se trata una adoración de lo que Él hizo. No es si me gustan las canciones, es que yo solamente canto puro rock. No se trata de ti, no se trata de tus gustos, no se trata de lo que tú quieras o no quieras. Se trata de adorar genuinamente a nuestro Salvador, aquel que se sacrificó en esa cruz para darnos vida. No alcanzamos a dimensionar la magnitud de lo que significa que gracias a ese sacrificio, Dios mismo, el Espíritu Santo, viva en nosotros. No estamos hablando de que, me encanta cómo lo dice R.C. Sproul, que él dice, no es como si Dios encontrara a un náufrago en un salvavidas en el mar. Él dice, no, Jesús desciende hasta el fondo del mar y saca esos huesos enterrados, los saca, les da vida y empieza a caminar esa persona. Es muy diferente el ejemplo. Dios no te echa salvavidas. Él te levantó de los huesos secos en los que tú estabas. Si el templo era el lugar donde habita la presencia de Dios y Jesús es el templo verdadero, por medio de esta señal, la resurrección, es que tú y yo ahora somos ese templo en donde habita la presencia de Dios. No permitas que mercados se infiltren en un lugar que tiene que ser destinado únicamente para la adoración al Padre. Si tú has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, Él que es el dueño de la casa, Él tiene toda la autoridad sobre tu vida. No eres dueño. Así como lo dice el pasaje que acabamos de leer, y que no son de ustedes mismos. Tú y yo, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ya no somos dueños de nosotros. Ya hemos sido comprados. ¿Y qué pasa en tu vida, en tu corazón, al entender esto que te acabo de decir? Cuando Jesús viene a su casa, a su templo, a poner orden y disciplina. ¿Qué haces? ¿Te opones? ¿No quieres que Jesús entre y te mueva el desorden que tienes? Le dices a Jesús, no cambies nada, huele chido así. ¿Qué es lo que estás haciendo cuando Jesús quiere disciplinar tu vida, quiere enderezar las cosas que están mal en cuanto a tu adoración? ¿Te rebelas? ¿Te opones? ¿O te humillas y dices, Señor, sin ti no tengo la capacidad de tener esta casa ordenada? Ayúdame, límpiame, renuévame. ¿Qué pasaría si hoy Jesús entrara en el templo de tu corazón? ¿A quién encontraría? ¿A mercaderes? ¿A cambistas haciendo negocio? ¿Usando la situación para obtener un beneficio personal? Cuando buscamos protagonismo, cuando ignoramos nuestro pecado, cuando nos quedamos con una fe superficial, le estamos dando accesos a esos mercaderes a que entren en esos patios en nuestro corazón. Por eso mira al Cordero, el verdadero templo, como su celo no solamente fue un celo que volteó esas mesas, es el mismo celo que tuvo Jesucristo, el que lo llevó a entregar su vida a la cruz. Es el mismo celo. A eso se refería ese pasaje en el Salmo. Una obediencia fiel y perfecta que lo consumiría hasta llegar a morir en esa cruz.
¿Qué patio de tu corazón está lleno de este pecado o de ruido cuando estamos preocupados por los afanes de la vida? O esta indiferencia de la cual te he dicho, como si fuera un mercado. Te pregunto, ¿has ido a la central de abastos o a un mercado? ¿Crees que es un lugar propicio para poder adorar al Señor? Y no hablo de pureza e impureza, hablo de lo básico. Hay gente gritando, llévele, llévele. Es como, podrías estar inclinado adorando a tu Dios y después a 5 pesos el cilantro. Es como, ¿te das cuenta cómo no es el lugar propicio para adorar al Señor? Y muchas veces tu vida y mi vida de adoración pueden verse de esa manera. Señor, voy a tener mi devocional, voy a sentarme y estar meditando en tu palabra. Y empiezan las notificaciones del celular. Tin, tin. Ay, bueno, ya voy a ver qué quiere Instagram. ¿Qué pasa con este tiempo de oración, de poner todo a que sirva al Señor y no yo servirme con las cosas? Tantas cosas que nos distraen el día de hoy. Pero el Señor está reclamando que seamos un templo santo, digno de adoración, digno de rendir cualquier idolatría, quemarla al fuego y dejar solamente el amor del Padre encendido, obrando en nuestras vidas. Parte de dejar permitir que estos mercados se infiltren en nuestra vida de adoración es que empezamos a negociar con Dios. No negocies con Dios. Deja de usar la oración como una moneda de cambio. Señor, si tú me cumples este anhelo de mi corazón, porque tu palabra dice que vas a cumplir mis anhelos, deja de usar esta moneda como una transacción. Yo oro, tú cumples. Yo ayuno, Señor, voy a ayunar 10 días y no voy a comer nada. Vete preparando para lo que me vas a dar, porque nunca había hecho esto. ¿Qué es esa adoración? ¿Qué burla es para el Señor santo y perfecto que tú quieras negociar con Él? Que tú quieras hacerlo a tu forma. ¿Qué pasa cuando el Señor en su palabra te revela que tienes que vivir en santidad? ¿Sacas todo lo que es profano de tu corazón? ¿Descansas y entregas cualquier tipo de pecado para empezar a vivir y a caminar en santidad? ¿O eres como los sacerdotes que estaban en ese momento? ¿No es curioso que solamente Jesús se impactara y se llenara de este celo? ¿No acaso tendría que haber sido los líderes religiosos quienes no permitieran esa contaminación? Pero ¿qué había pasado? Ellos ya se habían acostumbrado. Ellos habían sido permisivos, habían dejado entrar lo que no tenía que entrar al templo. No seas como los líderes religiosos que piensan que viniendo a este lugar van a poder estar mejorando su vida. La única forma de que tú y mi vida mejoren es que nos humillemos, que nos abracemos del regalo perfecto de la gracia que es en Jesucristo, porque Él es el único que nos puede pasar de muerte a vida, esta vida de abundancia que te acabo de decir. Sé un templo limpio, quita el ruido de ese mercado espiritual que está en tu corazón, en tu mente. Esa murmuración, envidia, hábitos ocultos. Fíjate cómo no estamos hablando de pecados ocultos. Estamos hablando de pecados que se han normalizado en la adoración al Señor. Ni siquiera estamos hablando de cosas ocultas, sino de lo que ya hemos normalizado. Hoy no voy a ir a la iglesia. No hay que ser religiosos, no va a pasar nada. Claro que pasa. Cuando tú no quieres ser parte de este cuerpo, algo anda mal en tu vida espiritual. Porque no se trata de si me caen bien las personas o no. Yo tengo que amarlos. Tienes que amar a tus hermanos. ¿Y cómo los vas a amar si no sabes nada de ellos? ¿Cómo los vas a amar? Cree en Jesús como punto número 2, el verdadero templo confirmado en la resurrección. La ignorancia de los judíos que solamente se estaban enfocando en lo terrenal, ¿sabes qué produce?
que se enfoquen en lo terrenal. Ellos contestan, entonces los judíos dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió con toda autoridad, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y la respuesta fue, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. ¿Crees que estos líderes religiosos habían entendido lo que Jesús dijo? Yo creo que pensaron que estaba loco. ¿Por qué? Porque ellos se estaban enfocando en el templo terrenal. Pero esta declaración es gloriosa, porque al Jesús decir que cuando este templo sea destruido, será levantado, está apuntando a la resurrección de Cristo. Y esa, amado mío, es la verdadera señal. Ellos pedían una señal y Jesús pudo haber dicho, espérame tantito, voy a alimentar a 5,000 personas y ahí te voy a callar la boca. ¿Jesús dijo eso? Jesús les dijo, yo voy a resucitar a Lázaro, espera y verás. Jesús no complació la pregunta de ellos. Jesús no le dio la señal para suplir su anhelo de saber quién eran. Él dijo la señal suprema, destruyan este cuerpo, este templo. ¿Y quién lo va a levantar? Jesús mismo. Es sorprendente cómo en los otros evangelios algunos pasajes hablan de que Dios resucitó de los muertos a Jesús. En otros pasajes que el Espíritu Santo resucitó de los muertos a Jesús. Este pasaje dice que Jesús mismo va a levantar de la muerte su cuerpo. Otra confirmación de que tenemos un Dios trino y que cada parte, cada persona de la Trinidad está activa en la resurrección de Jesucristo, porque la resurrección de Jesucristo es una parte medular para tu fe y mi fe. Primera de Corintios 15:14 dice el apóstol Pablo, ¿y si Cristo no ha resucitado? Supongamos que si Cristo no hubiera resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. ¿Qué sentido tendríamos? Pero Jesucristo resucitó y ahora tenemos una tumba vacía y tenemos vida en abundancia gracias a su muerte y a su resurrección, en la cual si tú has puesto tu fe en Jesucristo, eres parte en conjunto de esa resurrección. No sé si te das cuenta, pero podemos ver algo hermoso acerca del Cordero Pascual. Y es que Jesús es ese Cordero inmolado, ese Cordero perfecto sin mancha que fue sacrificado en esa cruz. Pero la Biblia nos dice que también Jesús es el sumo sacerdote. Pero oh sorpresa, la palabra en este evangelio nos está diciendo Jesús es el templo verdadero. Los elementos para ese sacrificio, para expiación de tus pecados y mis pecados, todo se centra en una sola persona, Jesucristo. Él como la ofrenda para el sacrificio, Él como el sacerdote intercesor entre tú y Dios, entre yo y Dios, el sacerdote. Y Él es el templo, el lugar donde se sacrifica, el lugar donde se sacia la ira santa de un Dios justo. Estos judíos, te prometo que ni con 1000 señales iban a poder tener esta fe salvífica, porque no se trata de la señal. Versículo 21 dice, pero él hablaba del templo, de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, afirmación, cuando esto pasó, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. ¿En qué creyeron? ¿Por medio de qué? De la suprema señal de la resurrección. Que tu vida, amado y amada, no sean nada más unos fans de los milagros de Jesús, personas que estamos buscando la señal,
¿Quién está enfermo? Pase, vamos a resucitar. El Señor tiene el poder para hacer esas cosas, pero no tenemos que ser fan de los milagros, sino de la palabra de Dios cumplida y revelada como testigo de la resurrección de Jesucristo. El Señor sigue haciendo milagros, pero una fe que solamente se basa en estar viendo y pidiendo milagros es una fe de un bebé espiritual. Está bien porque estás creyendo, pero quiero animarte con todo mi amor a que no te quedes ahí, a que des ese paso adelante de madurez espiritual. No bases tu fe en estos milagros, sino en la resurrección de Cristo. Vive recordando que tu vida está anclada a un templo que nunca se va a derribar, que es Jesús mismo. Amados, ¿dónde está tu confianza? ¿Está en un edificio? ¿Está en tradiciones humanas? ¿O está en el Cristo resucitado que entregó su vida por ti y por mí? Cree y adora a Jesús, quien con poder y autoridad resucitó para salvarnos, transformarnos y purificarnos para sí mismo. Si esta es la primera vez que escuchas hablar acerca de este Jesucristo, el cual estamos predicando, quiero animarte a que entiendas la importancia y relevancia que tiene la resurrección, porque esa es la única credencial de Jesús que hace diferente a todos los otros señales y milagros. La señal que testifica que Él venció a la muerte en esa tumba, que Él tiene el poder para someter todas las cosas bajo su trono, bajo su reino, y entregárselas con esa misma autoridad al Padre. La tumba vacía exige una respuesta. No te estoy diciendo, ¿crees en el Jesús histórico o no crees? ¿Crees que fue un profeta? Hay una tumba vacía, y eso te demanda a ti tomar una decisión. ¿Crees en el Hijo resucitado de Dios, en Dios mismo que vino a la tierra a pagar, o lo rechazas? No vivas con una fe prestada o cultural. Entrega tu vida al Cristo resucitado, porque de eso se trata la fe verdadera. No solamente de creer, no solamente que confíes en los milagros. Por último, examina tu fe y entrégate de verdad a Cristo. Este pasaje parecería hermoso, es como que un desenlace perfecto, ¿no? Dice, cuando Jesús, versículo 23, estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya estaban en la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Es como el mejor desenlace, ¿no? Pero no vemos que termine así. Fíjate cuál es la respuesta de Jesús. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque Él, Cristo, conocía lo que había en el interior del hombre. ¿Sabes qué me sorprendió? Que en el original, cuando dice la palabra ellos creyeron, es una palabra griega que se llama episteuasan, algo así, que habla de una fe superficial. Pero Jesús no se fiaba de ellos. Cuando dice no se fiaba, es como un juego de palabras, porque usa la misma palabra, pero en el negativo. Y es, Jesús no creía que ellos creían. Quiero preguntarte, ¿crees que basta con que creas esas señales? ¿Crees que a Jesús le maravilla, como predicamos en la noche de adoración, le maravilla una fe que solamente cree por ver milagros? Amado, no te engañes. La fe que le agrada al Señor es cuando tú mismo te pones tu vida como sacrificio para el Padre. Cuando mueres a ti mismo, y entonces tu vida se vuelve un sacrificio de obediencia constante. Cuando tu vida es una alabanza misma que está gritando y cantando al Rey de Reyes. Esa es la fe que es salvífica, la que ha creído en su mente, en su corazón, que Jesús lo ha comprado con precio de sangre.
Esa es una fe viva que hace que todo lo demás se alinee al Señor. Que no salgas por esta puerta y vuelvas a ser la misma persona. Vuelvas a salir a tu trabajo y seas la misma persona de hace 15, 10 años. Esa es la fe que transforma y que hace que tú vivas en base a la palabra, y entonces tú seas una luminaria que donde quiera que te pongas, tú vas a iluminar en medio de las tinieblas, y las tinieblas no van a prevalecer. ¿Por qué? Porque Jesús mora en ti. Porque el Espíritu Santo mora en ti. Hay congregaciones que están llenas de personas que buscan señales y milagros. ¿Y sabes qué es lo que exhibe eso? Que hay una centralidad, hay un reflector gigante en el hombre. Pero nosotros no queremos ser así. No queremos necesitar ver señales para creer. Nosotros creemos porque se nos ha dado esa fe como regalo. Y nadie nos puede arrebatar esa fe. Esa buena obra que el Señor ha comenzado en nosotros, Él mismo la sostiene, Él la va a terminar. Y tu fe y mi fe van a crecer y crecer. Jesús, de verdad, no busca fans de milagros, sino discípulos verdaderamente comprometidos, que crean el Evangelio, que vivan para el Evangelio y que mueran para el Evangelio. Esa clase de fe es la que hace que te entregues por completo, que te des sacrificialmente por tus hermanos, porque entiendes el costo de la salvación que Jesús ganó en esa cruz. La realidad, amado, es que no se llega al Padre por creer en esas señales que podamos ver. Se llega al Padre al entregar toda nuestra confianza, nuestra vida entera a Jesucristo, quien nos salvó, nos perdonó, nos redimió, nos ha hecho nuevas criaturas. Así que, amados, examinen su fe. ¿Es auténtica o solamente es una emoción de domingo? No vivas de rutinas, pensando que tus disciplinas espirituales te van a salvar. Es la fe genuina que salva, y entonces como fruto te hace tener disciplinas espirituales. Cristo ya sabe lo que hay en tu corazón. Cristo conoce el más profundo pensamiento que tienes. No podemos poner caretas. Jesús se maravilla de una fe verdadera, no de apariencias. ¿Qué perspectiva tienes de Jesucristo? Y con esto termino. ¿Qué perspectiva tienes de Jesucristo? Porque para Juan, Jesucristo es el Cordero inmolado, el Cordero que quita el pecado. Pero para los líderes religiosos, Jesús era solamente un hombre incómodo, que atentaba contra sus principios, contra lo que ellos querían realmente y abrazaban en su corazón. Para otras personas, quizás Jesús solamente es alguien que hace milagros, alguien que si tengo necesidad, si tengo hambre, puedo ir y pegarme a los 5,000 y ser alimentado, y solamente ser una persona que busca las señales. Pero Jesús mismo dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Este es el Jesús en el que yo creo. Un Jesús que está vivo, que está reinando a la diestra del Padre y que me está transformando día a día para ser más como Jesucristo, y entonces reflejar la gloria del Padre a través de redimir a un pecador como yo. Amados, no podemos ser impactados por la gracia de Cristo y seguir iguales. Si tú vienes a este lugar y no estás saliendo transformado, yo me preocuparía. ¿En dónde está tu corazón? Examina si tu fe es genuina y verdadera, para que puedas mirar al Cordero y entregarte por completo en correcta adoración al Hijo de Dios, Jesucristo. Cree y adora a Jesús, quien con poder y autoridad resucitó para salvarnos, transformarnos y purificarnos para sí mismo. Hermanos míos, si hemos entendido esto que estamos predicando, si lo hemos creído y lo hemos abrazado como un mensaje verdadero de salvación,
te invito a que te puedas poner de pie conmigo y que podamos leer juntos este Salmo 139, 24. Pero no solamente leerlo, sino que podamos ir lento, entendiendo lo que nuestros labios están pronunciando. Salmo 139, versículo 23. Di conmigo: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Padre, reconocemos que Jesucristo es la presencia misma tuya en nosotros, Señor. Que Él es la encarnación misma tuya, Señor. Que tú, Dios eterno, nos has visitado a través de tu Hijo Jesucristo. Padre, perdónanos por todas esas veces que un lugar santo, que la adoración a ti ha sido profanada, ha sido contaminada. Hemos dejado entrar la corrupción en un lugar que está destinado para ti. Y no estoy hablando de un edificio, Señor, estoy hablando de mi vida misma, de mi cuerpo, como este nuevo templo. Padre, pedimos esta purificación de nuestras vidas por medio de esa sangre preciosa, para que podamos reconocer la grandeza del Cordero inmolado, para que podamos cambiar nuestra manera de vivir, teniendo ese mismo celo que Jesús mostró en la limpieza y purificación de ese templo. Padre, anhelamos tener ese celo que viene de vivir en una constante intimidad contigo, de conocerte tan de cerca que saber lo que es santo, lo que es justo, lo que es verdadero, y ahora yo dedicarme a perseguir esas cosas para tu gloria, Señor. Transfórmanos, Señor, para que no sigamos siendo los mismos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.